Nuevamente, bienvenidos. Buen día para todos. Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Hoy vamos a estar hablando del descubrimiento de América. Pero Profe, sí, dime, María José. eso fue lo que hablamos la clase pasada. Sí, señorita. Recuerden que la clase pasada hablamos del contexto que se vivía en Europa antes del descubrimiento de América. Hoy vamos a retomar un poco eso para dar inicio exactamente o de manera puntual a lo que llegó a ser o a lo que fue en tiempos pasados el descubrimiento de América. ¿Listo? Pero antes me permito informarles, como Catherine preguntó, inicialmente la clase no la había podido subir, pero ya la pueden encontrar en la plataforma. La subí anoche. También se las voy a mandar por el WhatsApp para que la tengan. También subí a la plataforma el reporte de las actividades actualizado. Es necesario, chicos, que en este punto, pues, algunas personas deben ponerse al día, ¿sí? Por ejemplo, me permito mencionar a algunos chicos y chicas por si los conocen o si tienen algún tipo de comunicación con ellos, por favor, les comuniquen pues que deben escribirme a mi WhatsApp para que lleguemos a un acuerdo y ellos puedan ponerse al día en su proceso. Tengo de grado 7.1, si los conocen y si pueden comunicarles esta información, porque la verdad no he tenido la facilidad o la forma de dialogar con estas personas. Estas personas son Arboleda, Finlay, está Asprilla Bermúdez, Carol Stephanie. Hola, buen día. Está también Ortiz Rodríguez, Kevin Camilo. Está también Velasco Vidal, Ashley. Estos son de 7.1. De 7.2 tengo solamente a 2 personas, de las cuales no sé nada. Estas personas son Ángel Juanillo Alejandro y Moreno Vergara Valeria. No he recibido comunicación de ellos, no sé qué les pueda estar sucediendo. Entonces, si de pronto los conocen y viven cerca o tienen la Profe, posibilidad. Sí, dime, la María mamá Paula. vive a una cuadra de mi casa, la mamá de De... Valerio. Vale. Sí, María Paula, gracias. Pero me acabo de acordar de algo. Ya hablé con Valeria, qué pena. De 7.2 solamente Ángel Juanillo Alejandro. ¿Listo? Profe, Sí, dime. Te yo escucho. salí así. Ya, pero no es que vayan a ir a buscarlos a la casa, porque pues recuerden que no podemos estar saliendo tan frecuentemente. Si de pronto pues tienen el número o tienen otra forma de contactarse, o si no vive tan lejos esa persona, pues tampoco es que tengan que desplazarse de un lugar a otro para buscar a esa persona, no. Simplemente si les queda fácil, si viven cerca o algo así. Bueno. Y por parte del grado 7.3, sí tengo varias personas. González Hoyos, Julián Esteban, Jaramillo Mendoza, Juan Felipe, Mina Mulato, Faidemir, aunque con él ya estuve hablando, Rojas Chará, Nicole Dayana, Sánchez Mina, María Victoria y Velasco Arará, Luisa María. Profe, ¿Sí? Dime, María José. yo tengo el número de Victoria y de Nicole.
yo les puedo escribir a ella para que hablen con usted. Sí, o me envías los contactos y yo hablo con ellas, ¿vale? María José, ¿me puedes hacer ese favor? Te lo agradecería. Bueno, profe. Bueno, muchas gracias por su colaboración. De todas maneras, reconozco que esto ha sido un proceso difícil para todos y que estamos en un proceso de adaptación. Felicito a todas las personas que han hecho un esfuerzo por conectarse a sus clases, por estar pendiente de todo el proceso académico, porque sé que a veces se encuentran con muchas dificultades, como la conexión, o que no tienen los equipos necesarios para conectarse. Sin embargo, hacen un esfuerzo y cumplen con sus deberes. Y pues en esta mañana realmente me permito felicitarlos. Hay personas que han tenido las estadísticas en cuanto a grado séptimo, son muy buenas, al menos en mi área, porque las personas han estado muy activas y muy comprometidas en su proceso. Me permito Profe, recordarles, sí, dime, Carol. ahí le envié el número de Luisa Velasco de 73. Listo, Carol, muchas gracias, muy amable. Chicos, el día de ayer en el grupo de 7.2 yo mandé un comunicado. Ese comunicado es que el día de mañana, en lugar de clase, vamos a tener una reunión. Esa reunión es una dirección de grupo. Yo soy la directora del grupo de grado 7.2. Entonces, los demás chicos y chicas que pertenezcan a grados 7.1 y 7.3 el día de mañana no se van a conectar porque, como les digo, voy a tener dirección de grupo solamente con grado 7.2. Sin embargo, yo también les envío el comunicado al grupo de ciencias sociales para que lo tengan presente. Esa dirección de grupo se va a llevar a cabo a primera hora. Lo vamos a hacer en el espacio de las 8:10 que empezaba nuestra clase el día de mañana, para que podamos conversar en relación con varios factores generales de tipo académicos, de tipo didácticos, ¿sí? Vamos a estar hablando de diferentes temas, pero pues eso lo voy a hacer mañana directamente con mi grupo que es grado 7.2. Solamente quería comunicarles para que pues estuvieran al tanto de la situación, para que supieran pues que el día de mañana no vamos a tener clase como tal, sino que solamente vamos a tener dirección de grupo. Bueno, no siendo más, vamos a dar inicio a nuestra clase. Aparece en la presentación una imagen alusiva a una embarcación. Recuerden que para descubrir o para llegar al continente de América fue necesario transportarse en barco, pues en esa época no existía otra forma, otro medio de transporte como los que existen en la actualidad. Entonces este descubrimiento solo fue posible a través del uso de las embarcaciones, y este hecho histórico se lleva a cabo en el año de 1492, correspondiente al siglo XV. Ya saben ustedes cómo hacemos para identificar a qué siglo corresponde X o Y fecha, ¿cierto? Recuerdo que les expliqué esa parte en clase, pues cuando estuvimos en clase presencial, les expliqué cómo hacíamos para determinar a qué siglo correspondía una fecha. Entonces, en este caso estamos haciendo alusión al siglo XV, 1492, descubrimiento de América, ¿sí? Y antes de iniciar, como ustedes lo mencionaron, en la clase anterior estuvimos hablando del contexto o el escenario que posibilitó, es decir, que permitió que se diera ese descubrimiento más adelante. Entonces, hablamos cómo estaba Europa en el siglo XV, cómo era en su momento antes de que se diera el descubrimiento de América,
y aquí pues encontramos varios elementos o varias causas, por decirlo de alguna forma, que motivaron o hicieron posible que se diera ese descubrimiento. Entonces, entre esas causas tenemos, como les decía, no sé si recuerden, lo que voy a tratar de hacer aquí en esta primera parte es una introducción para que tal vez las personas que no pudieron estar en la clase anterior sepan o se ubiquen en el contexto histórico, y las que sí pudieron estar recuerden lo que vimos para que podamos continuar. ¿Listo? Entonces, miren, aquí a mano derecha, a mi derecha, van a encontrar que una de las causas, tal vez de las más importantes, fue la búsqueda de nuevas rutas de navegación. Recuerden que salimos del Renacimiento y que el Renacimiento fue una época bien importante, porque en esa época se dio un cambio de pensamiento, ¿sí? Se pasa a la razón, es decir, empieza el hombre a razonar. No quiere decir que no lo haya hecho antes, sino que se empieza a dar más importancia a la razón que a aspectos religiosos. La religión a lo largo de la historia fue un aspecto bien marcado, pero se empiezan a hacer análisis que giran en torno a la razón, en torno al hombre visto como el centro de todo cuanto existe. Y a raíz de esa época del Renacimiento se empieza a gestar cambios de mentalidad, de pensamiento, empieza a darse la necesidad de hacer un análisis de todas las cosas que acontecían, y gracias a eso pues se van a dar grandes cambios bastante marcados. Y por ejemplo, todo esto va a motivar o va a hacer que posteriormente podamos emprender, se pueda emprender en esa época la necesidad de búsqueda, ¿sí? Y no solamente de pensamiento, sino que una necesidad de búsqueda de tipo espacial, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La conquista de nuevos territorios, buscar nuevos espacios. Entonces, miren, entre esas causas tenemos la primera, como les indico, la búsqueda de nuevas rutas de navegación. Les expliqué por qué se necesitaban nuevas rutas para llegar a cuáles lugares, ¿te recuerdan? ¿Para qué era necesario encontrar nuevas rutas? ¿A dónde se quería llegar? ¿No? Bueno, en esa época era necesario encontrar nuevas rutas porque se quería llegar a la India o a China, como les indiqué en la clase anterior, y básicamente lo que estas personas querían era comercializar algunos productos. Les mencioné también cuáles eran algunos de esos productos. También hay una necesidad de Buenos poder. días, profe. Buen día, bienvenida Jensi. Hay una necesidad de poder, y esa necesidad de poder se fundamenta en la lógica de buscar metales preciosos como el oro y la plata, además de comercializar o buscar nuevas especies. Miren, búsqueda de nuevas especies. También se dio la necesidad de encontrar o buscar metales preciosos, ¿sí? Tales como el oro y la plata, lo cual van a encontrar en el continente americano, ¿sí? Profe, Dime, María José. las especias no eran las plantas. Las especias eran productos como los que estás viendo aquí abajito, la canela, el clavo de olor, ¿sí? La vainilla. Recuerden que en la clase anterior les mencioné varios de los productos que se comercializaban en esa época, ¿no? Que El fueron bien jengibre. importantes. Ajá, el La de jengibre. pescar.
También, exacto. Entonces, por esa razón, se da la necesidad de encontrar nuevas rutas, porque había un interés comercial, pero también había un interés de poder en cuanto a explotar y buscar metales preciosos como el oro y la plata, ¿sí? También otro de los objetivos bien importantes, otra de las causas que se dieron en esta época, fue la necesidad de difundir la fe católica, evangelizar, ¿sí? Eso fue lo que se hizo cuando se llegó al continente americano. Buscar los metales preciosos y posteriormente evangelizar a toda criatura. Los avances tecnológicos que permitieron que se diera eso, recuerden que es una época muy distinta a la que existe hoy. Ya les había explicado esta parte también, solo que estoy haciendo un recorderis. La brújula, ¿sí? El astrolabio, la carabela, que eran formas o tipos de naves para navegar, es decir, de barcos. Entonces, miren que todas estas cosas o todos estos avances tecnológicos posibilitan ese hecho pues tan importante que marcó la historia de Europa en esa época y que va a marcar la historia hasta lo que conocemos el día de hoy, ¿no? Bueno, si no tienen dudas hasta ahí podemos continuar. Profe, Bueno, dime. donde dice la brújula, el El astrolabio. Esa la vimos en el Renacimiento, Sí, cuando ya señorita. íbamos a acabar esa parte. Sí, ajá, eso lo vimos en el Renacimiento y por eso cuando inicié empecé mencionando o haciendo énfasis de que el Renacimiento fue muy importante porque a partir del Renacimiento se da un cambio de pensamiento, ¿sí? A partir del Renacimiento se dan unos avances tecnológicos, tales como esos que acabo de mencionar, y eso que tú acabas de indicar, ¿listo? Entonces esa época fue bien importante en el siglo XV y también fue una de las causas o uno de los factores que posibilitaron el descubrimiento de nuevas tierras, en este caso de América. Bueno, aquí aparece un personaje bien importante y me permito preguntarles en este punto, ¿alguna vez en otro escenario o en otro espacio, ustedes habían escuchado hablar del descubrimiento de América? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué conocen de manera puntual sobre ese hecho histórico? Profe, Cuéntame. Profe, yo conozco que, bueno, habían las 3 embarcaciones que Ujú. llamaba la Pinta, la Niña y la Santa María. Sí, señorita. ¿Sí, Eso alguien es más? lo Vale, muchas gracias por tu aporte. ¿Alguien más? ¿No? Sé que para ustedes no es desconocido este tema, pues han escuchado hablar de él, tienen alguna noción. Recuerden que me gusta iniciar mis clases haciendo ese tipo de preguntas para reconocer cuáles son los saberes previos que ustedes tienen en relación con el tema. María José acaba de mencionar un aspecto bien particular y es como lo más general que nosotros conocemos a la hora de que escuchamos hablar del descubrimiento de América. Hoy vamos a reafirmar esos conocimientos previos que tenemos y vamos a desarrollar nuevo conocimiento.
Este personaje que ustedes están viendo en sus pantallas, Cristóbal Colón, yo sé que muchos han escuchado hablar de él, ¿sí? Cuando hablamos del descubrimiento de América, inmediatamente a nuestra cabecita llega ese nombre, Cristóbal Colón, ¿sí? Entonces, me permito decirles que Cristóbal Colón efectivamente fue una persona muy importante en todo este tema, pues, del descubrimiento de América, ¿sí? Y básicamente lo que podemos decir de Cristóbal Colón, en términos generales, es que fue un navegante, ¿sí? Un navegante experimentado, que tenía un proyecto ambicioso. Su proyecto consistía en embarcarse a Asia cruzando todo el océano Atlántico, es decir, lo que quería Cristóbal Colón era emprender un viaje fundamentado en la necesidad de buscar nuevas rutas que lo iban a conducir de manera posterior a la India y a China. ¿Dónde queda la India y China? ¿En qué continente? ¿Saben? Asiático. Eso, muy bien. India y China quedan en el continente de Asia. Entonces, en esta época era muy común que Europa tuviera una relación muy fuerte con estos dos lugares, India y China, en lo que iba a ser el continente de Asia. Entonces, este señor Cristóbal Colón dice, bueno, yo tengo un proyecto, tengo una idea que es salir en busca de una nueva ruta a través del océano Atlántico que me permita llegar a estos dos lugares, porque es que necesito comercializar mis productos, porque necesito buscar nuevos productos, ¿sí? Nuevas especies, que fue lo que acabamos de mencionar anteriormente. Y ese señor le presenta ese proyecto a la corona de Portugal. Recuerden que también mencionamos que en esa época eran muy importantes el protagonismo o el papel que jugaban España y Portugal en términos de navegación, ¿no? Eran como los más fuertes en ese punto. Entonces, este señor Cristóbal Colón dice, bueno, listo, yo tengo un proyecto, tengo una idea, voy a compartirla porque necesito los recursos necesarios para poder hacerlo realidad. Entonces, este señor dice, bueno, me voy a ir a Portugal y voy a presentar mi proyecto, a ver qué tal me va. Pues efectivamente, primero lo presentó en Portugal, a la corona de Portugal, pero no recibió pues el aval o no recibió noticias alentadoras, lo cual lo motivó a presentar su proyecto ante la corona española, ¿sí? La corona de Castilla, que estaba a manos del rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla. Entonces estos dos personajes le van a decir a Cristóbal Colón, listo, vamos a financiar, vamos a apoyar ese proyecto que tú tienes para descubrir nuevas rutas, ¿sí? Entonces nosotros te vamos a dar ese aval que tú estás requiriendo, que tú estás necesitando en ese momento, ¿no? Entonces va a ser la corona española quien va a financiar todos los viajes de Cristóbal Colón a lo que sería el continente de América. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Profe, Dime. ellos le llevaban oro a la reina Isabel. Sí, eso va a ser posteriormente, una vez que él llega a América. ¿Listo? María José. Bueno, entonces lo que hemos manifestado hasta este punto es que Cristóbal Colón es un personaje bien importante
en todo esto del descubrimiento de América, y ya acabamos de decir por qué. Tenía un proyecto, quien lo va a financiar la corona de Castilla o la corona española, y es lo que le va a permitir a él embarcarse para llegar a ese continente. ¿Sí? Además de eso, por acá va a aparecer algo bien importante, que van a ser las capitulaciones de Santa Fe. ¿Ustedes saben qué son las capitulaciones? ¿Alguna vez han escuchado hablar de eso? ¿No? ¿No saben qué es? ¿No tienen ninguna noción? Listo. Bueno, cuando hablamos de capitulaciones, nosotros hacemos alusión a una especie de contrato, ¿sí? Es un documento o un contrato que se va a firmar entre la reina Isabel y el rey Fernando. Lo van a firmar con Cristóbal Colón, es decir, van a firmar un contrato en donde van a estipular unas reglas de juego, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Lo que va a incluir este contrato van a ser unos deberes, unos derechos para ambas partes. ¿Quiénes son las ambas partes? Pues el rey Fernando, la reina Isabel, que estaban a cargo de España en ese momento, y Cristóbal Colón. Entonces van a decir, venga Cristóbal, nosotros vamos a financiar su proyecto, ¿sí? Pero ellos ya estaban casi que convencidos que Cristóbal Colón iba a lograr su objetivo, entonces le dijeron, pero vamos a firmar unas capitulaciones, es decir, vamos a firmar un contrato en donde nosotros vamos a reconocer unos derechos y unos deberes que usted debe tener a la hora pues de llegar a ese territorio. Entonces, miren, aquí están viendo en sus pantallas que en la margen derecha, ¿sí? Ya les indico. Aquí en esta parte, ustedes van a encontrar título de almirante vitalicio. ¿Qué quiere decir esto? Título de almirante vitalicio quiere decir que es un título al cual tenía derecho Cristóbal Colón, que era vitalicio. ¿Qué quiere decir vitalicio? Que es para toda la vida hasta su muerte, y que es hereditario. ¿Qué quiere decir hereditario? Que puede ser heredado a un familiar, ¿sí? También tenía el derecho de recibir un título de virrey y de gobernar los nuevos territorios descubiertos. Es decir, Cristóbal Colón se embarca, sale en su aventura, sin saber qué iba a encontrar, en busca de una ruta, y una vez que él llegara a ese territorio, supuestamente a Asia, él iba a poder disponer de un título de virrey y de gobernador, ¿sí? Además de eso, iba a poder obtener el 10% de las riquezas. Es decir, una vez que llegara a Asia, si encontraba riquezas, él iba a tener derecho al 10% de esas riquezas. Además de eso, iba a ser una autoridad, ¿sí? Para imponerse. Es decir, Cristóbal Colón llegaba a Asia y él iba a ser una autoridad en nombre de la corona de España, ¿sí? Es decir, profe, en español, ¿qué quiere decir eso? En español quiere decir que Cristóbal Colón iba a llegar a esos territorios y se iba a imponer. Tenía la autoridad para hacerlo, ¿sí? Entonces, básicamente, a eso hacemos alusión cuando hablamos de las capitulaciones. Acá adelante también vamos a poder encontrar lo siguiente.
Primero, el descubrimiento de América se dice que fue una empresa privada, es decir, fue financiada con recursos privados, en este caso de la corona, que buscaban extender sus dominios, buscaban extender su poder, buscaban encontrar nuevos territorios que les permitieran tener rutas en el mar, ¿sí? Y además de eso, buscaban recursos, metales preciosos, tales como el oro, ¿sí? Entonces, miren, cuando se firman esas capitulaciones, como les acabé de indicar, iban a haber unos derechos, iban a haber unas obligaciones por parte y parte. ¿Qué quiere decir eso? Por parte de la corona y por parte de Cristóbal Colón. Entonces, los derechos que tenía Cristóbal Colón en ese momento eran dirigir el territorio conquistado, es decir, él podía llegar y en nombre de la corona española, como su representante, él iba a dirigir ese territorio, ¿sí? Además de eso, las obligaciones que tenía era reclutar soldados y financiar la empresa de conquista. Ya esto es más para el lado de la reina Isabel y el rey Fernando, es decir, ellos debían garantizar a Cristóbal Colón los recursos necesarios para lograr ese proyecto, ¿no? Asegurar la soberanía del rey, la evangelización, que quiere decir dar a conocer la fe católica, y supuestamente la protección de los indígenas, que eso no se va a dar. Lo que se va a dar cuando más adelante lo vamos a ver de manera puntual, pero el descubrimiento de América va a ser algo positivo para ellos, ¿sí? Va a ser algo positivo para ellos, pero va a ser algo muy negativo para las culturas que ya vivían en ese continente, porque recuerden que ellos están ambicionando y están deseando llegar a una tierra. Primero, Cristóbal Colón no sabe que él va a llegar a América, ¿sí? Porque es que él sale con la idea de que va a llegar a Asia. Y en medio de esa aventura, él llega a América, pero él sale con la convicción o con la idea de que él va a llegar a Asia, a India y a China. ¿Sí me hago entender hasta ese punto, chicos? Es bien importante que me entiendan. Sí, profe. Listo. Entonces, guarden esto bien en sus cabecitas. Tal vez era algo que no sé si lo recordaban o cuando hablaron del descubrimiento de América lo tenían presente. Y esto es lo que les acabo de mencionar. Cristóbal Colón emprende su aventura, pero él piensa o asume que va a encontrar una ruta que lo conduzca a Asia, principalmente a India y a China. Pero Cristóbal Colón va a llegar a otro lugar, ¿sí? Ese otro lugar es América. Eso deben tenerlo bien clarito. Bueno, Profe, dime, cuéntame, te escucho. pero Cristóbal Colón, ¿qué encontró cuando llegó a América? ¿Cristóbal Colón qué qué? ¿Qué cosa? Perdón. Profe, ¿qué encontró cuando llegó a América? Tranquilo, que sí lo vamos a ver. Vamos paso a paso. ¿Listo? Vamos paso a paso. Miren, por ejemplo aquí, una vez que Cristóbal Colón emprende su viaje, después de ese viaje van a haber unos cambios bien importantes, o a partir de ese viaje que él hace, porque efectivamente Cristóbal Colón encontró tierra, ¿sí? Es decir, llegó a un lugar que él pensaba que era Asia, en ese primer viaje, que se va a dar entre 1492 y 1493. Ese primer viaje lo que va a hacer es que, miren, aquí está la ruta.
salió desde el puerto de Palos con las siguientes naves. 2 carabelas, como lo acabo de mencionar nuestra queridísima compañera María José, que fueron las embarcaciones y que es lo que nosotros siempre hemos conocido del descubrimiento de América, que fue la Niña, la Pinta y la Santa María. Se tuvo que someter a muchos peligros. Imagínense en la inmensidad del mar, ¿sí? Hay muchos riesgos, son aguas desconocidas, hay muchos peligros, ¿sí? Pero, lo más importante de este aspecto es, aquí tienen que escribir, espero que estén tomando apuntes o no. ¿No? ¿No están tomando apuntes, chicos? Profe, vuélvalo a poner. Sí, profe, sino que la imagen Pero se eso está no muy debe rápido. nada. ¿Cómo así que no se ve nada? ¿Por qué no se ve? Ah, ya. Ah, yo pensé que no se veía. Bueno, entonces miren, después de ese primer viaje de Cristóbal Colón, van a ver que unas consecuencias. ¿Cómo así? Cristóbal Colón entonces llegó en su primer viaje a una tierra, ¿sí? Que se va a conocer como San Salvador, es el nombre con el cual ellos van a bautizar a ese primer lugar en donde Profe, hay- tomamos estos apuntes. Sí, claro. Es el primer lugar en donde va a arribar Colón y es el nombre que ellos le van a dar, San Salvador. Las consecuencias del primer viaje de Colón. Chicos, ya se va a acabar el tiempo, entonces, si se acaba, se vuelven a unir con el mismo enlace. ¿Listo? Sí, las consecuencias del primer viaje de Colón van a ser que